¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? El planeamiento estratégico es fundamental. Un país que no tiene rumbo, un país que no tiene un norte consensuado, que no sabe a dónde ir. El Perú de hoy, pero no solamente hoy, desde hace mucho tiempo, es un país que no planifica, no hace planeamiento estratégico. Y eso es una situación absolutamente insólita en el siglo XXI. En el siglo XX ya era un problema no hacer planeamiento estratégico, en el siglo XXI es una torpeza. Y realmente tenemos que hacerlo. Eso necesita de concientizar a todos los peruanos de que realmente necesitamos tener un norte mínimamente consensuado. Obviamente no estamos de acuerdo en todo, pero deberíamos tener mínimamente un norte consensuado y en ese norte pues, trabajar todos, los diferentes gobiernos, los diferentes presidentes, congresos, etcétera, para lograr que con la gradualidad que corresponde pasemos de la situación actual a la situación deseada en esa visión, en ese norte, en ese acuerdo de Estado para el futuro país que queremos. Sin embargo, creo que mientras vamos convenciéndonos que esto es importante, como lo demuestra la evidencia empírica en cualquier país del mundo exitoso, ¿no? Yo creo que se pueden tomar algunas medidas. Ya que viene un nuevo gobierno y un nuevo Congreso, sugiero dos medidas concretas que requieren cambios a nivel legislativo, ambas propuestas. Primero, sugiero que el actual CEPLAN, es decir, el organismo oficial del planeamiento estratégico en el Perú, que existe por si acaso, pero que probablemente si se hace una encuesta de 10 peruanos, tal vez uno sepa que exista. Eso es un drama y es una expresión de lo que comentaba anteriormente. El CEPLAN, digo, a través de su directivo principal, tenga asiento en el Consejo de Ministros. No digo que se nombre un ministerio del planeamiento estratégico, porque eso tiene un vicio, pues, ¿no? Si se nombra un ministerio, ya existe un CEPLAN, entonces a ese CEPLAN se le van a agregar funcionarios, se le van a agregar servicios, se le van a agregar gastos. No, el CEPLAN puede seguir funcionando como está. El problema no es el CEPLAN. El problema es que la población y los entes representativos, digamos, de los diferentes sectores poblacionales, económicos, sociales del Perú, no están interesados en trabajar a mediano y largo plazo. Están interesados solamente en el día a día. Bueno, es normal en medio de una crisis, sí, pero no se puede mantener esa situación por un tiempo largo, y el Perú lo tiene ya hace un buen tiempo, porque eso significa ineficiencia, pérdida de tiempo, pérdida de dinero, oportunidades desperdiciadas, repetición de errores, en fin. ¿Qué cosas no genera la falta de planificación? Realmente eso es un tema que tenemos que corregir. Entonces yo propongo que el funcionario o funcionaria principal del CEPLAN esté sentado en el Consejo de Ministros con voz y sin voto, pero con voz, de manera que no solamente escuche las discusiones que se hacen a nivel de los ministros y los diferentes sectores, sino que además pues dé su palabra de articulación y sea el puente entre el Consejo de Ministros y el Acuerdo Nacional. La segunda propuesta que tengo es que el Acuerdo Nacional debería replantearse en cuanto a quienes lo integran. Por ejemplo, y saludando a todos los que lo integran, por supuesto, la idea es que estén todos los peruanos representados en el Acuerdo Nacional. Pero, por ejemplo, los representantes de los gremios de trabajadores. Están ahí representantes de las grandes confederaciones sindicales, la CGTP, la CTP, está muy bien. Pero ¿cuántos son los trabajadores que tienen sindicato y que están afiliados a estos organismos? Pues menos del 10% de la fuerza laboral del Perú. Entonces, en el Acuerdo Nacional, que en teoría tiene a todo el Perú representado allí para formular políticas de Estado y hacer planeamiento, está solamente representado el 10% de los trabajadores. El 90% son trabajadores informales, independientes, y esos trabajadores, que son la gran mayoría, no están representados. Otro ejemplo. También hay en el Acuerdo Nacional diferentes representaciones de los empresarios. Está la Confederación de Empresarios del Perú, la CONFIEP, y algunos otros organismos. También hay algunos vinculados a pequeña empresa, pero nuevamente, ¿cuánto
del total de empresas en el Perú estarán representados por esos gremios. En cantidad, no en valor económico, sino en cantidad de empresas, pues deben ser también un 10, un 15%. La gran mayoría, probablemente el 80% de empresas son empresas pequeñas, microempresas, informales, personalizadas, personalísimas, diríamos, y consecuentemente tampoco están representados allí. Entonces, creo que siendo una buena idea el acuerdo nacional, y para sumar, no para restar en el trabajo que han realizado y que siguen realizando, creo que hay que encontrar de manera inteligente las maneras de representar a la mayoría de la población. He puesto dos ejemplos, trabajadores y empresarios, que no están representados en el acuerdo nacional y que deberían estarlo para de esa manera lograr ese vínculo que estoy llamando la atención no existe entre la necesidad de un planeamiento estratégico, un norte, una visión para el Perú y una población y una actividad económica y social que diga sí, efectivamente necesitamos este esfuerzo. Entonces, ahí tenemos una segunda propuesta vinculada al planeamiento estratégico. Y una tercera, creo que voy a agregar también esta otra propuesta, que es la siguiente. Acabamos de tener un proceso electoral del que todavía no salimos del todo. Ha sido un proceso electoral en términos de propuestas bastante mediocre, por decir un calificativo. Ustedes saben que en mis videos yo no califico, pero en este caso sí creo que vale la pena hacerlo y lo digo en términos generales, no por algún partido o candidata en particular. Creo que las 18 propuestas que se hicieron estuvieron muy por debajo de lo que necesitaba el pueblo peruano en el nivel y en la estructura y calidad de propuestas. Bueno, entonces, para que eso no ocurra, para que no se improvisen planes de gobierno, para que los llamados planes de gobierno no sean unos documentos que más bien son requisitos para poder presentar candidaturas, sugiero que se cambie la ley electoral también y que entonces los candidatos a la presidencia de la República en la siguiente elección no presenten las candidaturas a la presidencia o al Congreso en el mismo día en que, como parte de un conjunto de documentos y requisitos, también tienen que plantear el plan de gobierno. Yo creo que el plan de gobierno debería ser presentado por el partido unos 3 o 4 meses antes de la presentación de la candidatura. De manera que obliguemos a los partidos políticos que desean gobernar el Perú a que por lo menos tengan unos 4 meses, si no más, serios de análisis de qué le quieren proponer al país en la campaña electoral que viene. Los candidatos, cuando son ya definidos como candidatos, deben firmar una declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones que asumen ese plan como suyo, para que no pase lo que pasa ahora. Algunos candidatos dicen, no, ese plan lo presentó no sé quién, pero yo tengo otras ideas. Y sigue el desorden y la informalidad. Candidato o candidata deberían firmar un documento como requisito para ser candidato, donde diga, asumo el documento tal que ha sido presentado hace 4 meses atrás por el partido y considero que eso es lo que tiene que plantearse al Perú. Tercer tema, no menos importante, creo que la ley electoral debería exigir que los planes de gobierno tengan algún tipo de vinculación con los objetivos o de política de Estado del Acuerdo Nacional o con la visión de largo plazo que está escrita, pero que no se conoce mucho, por ese plan para el año 2050, ¿no? De manera que, de todas maneras, el que se va a presentar por los próximos 5 años, dice en esos 5 años qué va a hacer con respecto a las metas que ya a nivel de documentos existen por el Acuerdo Nacional y por el CEPLAN. Finalmente, creo que los partidos políticos deberían obligadamente también a poner sus objetivos de política en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en el marco de los compromisos que, por ejemplo, Perú tiene ambientalmente en París 2015 y que son compromisos vinculantes. Pero si se quiere ser Estado, si se quiere ser gobierno, pues lo que lógicamente tiene que pasar es que me adhiero a esto. Entonces digo, ¿cómo voy a hacer para que el Perú se acerque, se aproxime a esas metas que el Estado peruano se ha comprometido? Y todo de manera transversal, con un análisis costo-beneficio y con la fundamentación presupuestal de ingresos y de gastos, de manera tal
que no se presenten solamente ideas, frases, ¿no? Muy bonitas quizás, pero que no tienen el menor sustento técnico y peor todavía, no tienen la menor posibilidad de implementarse. Creo que así ganaríamos mucho. Los partidos serían más responsables, se obligarían a revisar con seriedad esto y a tiempo, los candidatos no se convertirían en unos candidatos que están desvinculados de la propuesta de gobierno y finalmente tendríamos propuestas que están articuladas con los planteamientos de Perú y de fuera de Perú aceptado, que nos dirían en el siguiente periodo cómo vamos en relación a estos planteamientos. Tengo estas propuestas, es hora de propuestas, y eso es lo que estamos haciendo en este canal de YouTube. Muchas gracias.